Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles esta séptima jornada virtual organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Mi nombre es Yadira Cuyoc y soy profesora de tiempo completo de nuestra Facultad de Derecho. Es un gusto volver a coincidir con ustedes mediante esta plataforma. Sin duda es un gran espacio para la reflexión jurídica. El tema que les presentaré es un tema ad hoc para el alumnado de la etapa básica de la carrera de Derecho, o bien para aquellos que se interesen por conocer un poco más acerca de la ciencia del derecho. El nombre del tema es El derecho como ciencia social, fundamentos para comprender su estudio. Y para ello me remitiré a la siguiente presentación, espero que sea de su agrado. Eh, Primeramente quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla, pero a la vez una pregunta que puede ser profundamente importante. Y sería la siguiente. ¿Qué pasaría si no existieran las normas, particularmente las normas jurídicas? Imaginen por un momento una ciudad sin reglas de tránsito. Pues no habría semáforos, no habrían límites de velocidad, no existirían señales. Cada persona podría conducir como quisiera por toda la ciudad y probablemente en cuestiones de minutos el caos sería bastante evidente, ¿no? Accidentes, conflictos, desorden. Y si bien es cierto, ya en nuestra ciudad, independientemente de que vivimos ya con un marco normativo muy extenso e interesante, pues desafortunadamente los ciudadanos no cumplen con las normas como debieran. Pero bueno, imaginemos que estas no existen o que no las manejamos al 100%. Ahora, pues pensemos en algo más cercano, ¿qué les parece? ¿Qué pasaría si no existieran reglas en la escuela, en el trabajo o incluso en nuestra casa? La convivencia pues obviamente sería bastante complicada, los acuerdos serían difíciles y los conflictos serían bastantes o muy constantes. A partir de esta idea podemos entender algo fundamental. El derecho existe porque vivimos en una sociedad. El derecho no surge por casualidad, sino como una necesidad para organizar nuestra convivencia. El derecho entonces no solo es un conjunto de normas o normas jurídicas que invariablemente los estudiantes solamente memorizan, una herramienta que permite ciertamente ordenar la conducta, eso sí es el derecho, prevenir los conflictos y en su caso resolver de manera justa. En este sentido, pues bien, decimos que el derecho es una ciencia social. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo debemos de entender a la ciencia social? Decir que el derecho es una ciencia social implica reconocer que estudia la conducta humana dentro de la sociedad. Y a diferencia, por ejemplo, de las ciencias exactas, como lo son la matemática, pues obviamente entendemos que 2 más 2 siempre serán 4. En el caso, por ejemplo, del derecho, las respuestas no siempre son absolutas, a contrario de las matemáticas o de la física. El derecho depende del contexto, de la época, de la cultura, de las necesidades sociales. Por ejemplo, hace algunas décadas, pues no existían leyes relacionadas con el uso del Internet, no existían las redes sociales. Hoy en día, en cambio, encontramos, por ejemplo, regulaciones sobre la protección de los datos personales, los delitos informáticos, el comercio electrónico, por ejemplo, por mencionar, que es uno de los más concurridos. Eh, y bueno, esto nos muestra cómo el derecho va evolucionando. Antes no se hablaban de las normas que corresponde a los seres sintientes como los animalitos, como lo son los animalitos. Antes no se hablaba propiamente de los derechos
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y bueno, hasta apenas hace unos años se comenzó a hablar de dichas leyes, ¿no? En este sentido, nos vamos dando cuenta de cómo va evolucionando el derecho y evoluciona porque las sociedades cambian. Las sociedades en todo momento son dinámicas. A medida de que surgen nuevas formas de interacción humana, el derecho debe de adaptarse para seguir cumpliendo con su función de regular la convivencia. Luego entonces, por eso decimos que el derecho es sumamente dinámico, es altamente cambiante. Otra de sus características o una de sus grandes características es eh, comprender que el derecho es también interpretable, se interpreta. Esto significa que las normas no solamente se aplican de manera automática o de manera mecánica, requieren siempre de un análisis y un análisis exhaustivo. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo que realiza un juez. Cuando recibe un caso, no se limita solamente a leer la ley y aplicarla sin más. Debe de analizar los hechos, debe de revisar las circunstancias, las pruebas y a partir de ello interpretar la norma para una decisión justa. Esto nos permite entender que los derechos que el derecho de alguna manera no es tan rígido, es dentro de alguna forma es flexible con ciertos límites. También es importante señalar que el derecho es social, es decir, no existe de forma aislada. No tendría sentido hablar del derecho si no existiera la convivencia humana. Por ejemplo, las leyes de tipo laboral existen porque hay relaciones de trabajo, claro está. Las normas de tránsito existen porque hay personas que circulan en la vía pública. Las leyes civiles existen porque las personas celebran contratos, adquieren bienes, generan obligaciones. En este sentido, entonces, podemos comprender de mejor forma que es importante conocer los elementos fundamentales del derecho. El primero de ellos es que la norma jurídica siempre será una norma que regula la conducta humana y en este sentido es de carácter obligatoria. Por ejemplo, la obligación de pagar los impuestos o respetar un contrato. Eh, pero, ¿qué sucedería si una persona no cumple con esa norma? Aquí entra otro elemento fundamental del derecho, que es entender que la norma es coercible. Esto significa que el Estado puede exigir su cumplimiento, el cumplimiento de la norma, claro está, incluso mediante el uso de la fuerza legítima. Por ejemplo, si una persona no paga una deuda, puede ser demandada y obligada legalmente a que cumpla con su obligación. Otro elemento es entender que el derecho es bilateral. Esto implica que el derecho siempre regula las relaciones entre las personas donde existen derechos y obligaciones y estas obviamente son recíprocas. Pensemos en Pensemos en un contrato de arrendamiento. Una persona tiene el derecho de usar un inmueble, pero también tiene la obligación de pagar una renta. La otra persona tiene el derecho de recibir ese pago, pero también la obligación de permitir el uso del bien. Finalmente, encontramos la heteronomía. Esto significa que las normas jurídicas dependen de nuestra voluntad, perdón, que las normas jurídicas no dependen de nuestra voluntad. Vaya, ¿qué quiero decir? Que no están al libre albedrío del individuo, del ente social para que éstas se cumplan. Cuando hablamos
justamente del cumplimiento heterónomo, hablamos de que el sujeto no cuenta con albedrío para ver si cumple o no cumple con sus obligaciones. Entonces, obviamente son obligatorias, provienen de la autoridad y por tal se deben de cumplir. Ahora bien, el derecho no actúa solo, se relaciona con otras ciencias sociales. Y aquí es donde yo les invitaría a ver un video anterior que presenté hace unos años atrás, donde hablo justamente de la teoría tridimensional de Miguel Reale, donde hago un especial énfasis en la dimensión fáctica del derecho y justamente se entiende el derecho como una ciencia donde convergen un sinnúmero de ciencias y permiten que el derecho se pueda dinamizar de tal manera que pueda ser factible en todo momento para la sociedad. Eh, por ejemplo, en lo que toca a la sociología, nos ayuda a entender cómo se comporta la sociedad. Si hablamos de economía, nos permite analizar cómo se distribuyen los recursos. La ciencia política nos explica cómo se organiza el poder de un Estado. Por tal, el derecho, por su parte, regula las conductas dentro de ese contexto y por tal podemos imaginar una reforma en materia fiscal. No basta con redactarse simplemente la ley, ¿sí? Es necesario entender el impacto que puede tener esa reforma fiscal en cuanto a las decisiones, el impacto en cuanto a la sociedad y las decisiones que se toman políticamente y cómo rodea toda esta situación a la sociedad en su caso, ¿no? El derecho, entonces, debemos de entender que el derecho es interdisciplinario, porque no solamente se allega de una sola ciencia o solamente en él converja todo lo que se estudia en cuanto a derecho toca, sino distintas ciencias. Bien, finalmente, les diría yo que es importante reflexionar sobre el por qué es relevante estudiar derecho. El derecho permite que podamos mantener el orden social, nos da herramientas, pues obviamente para resolver conflictos, para proteger nuestros derechos. Pero además, estudiar el derecho como ciencia desarrolla algo muy valioso y es tener o contar con un pensamiento crítico. No se trata únicamente de memorizar leyes, se trata de comprender las leyes, de analizarlas, de cuestionarlas. Como estudiantes de derecho, ustedes no solo aprenderán normas jurídicas, aprenderán a interpretar la realidad social y de poderla identificar. Los problemas y proponer de igual manera soluciones para esos problemas. Esto implica una gran responsabilidad, claro está, porque el derecho no es ajeno a, no es ajeno a una sociedad, es una herramienta que puede contribuir a la justicia, pero también puede ser utilizado o mal utilizado si no se comprende adecuadamente. Por ello, su formación no solo debe de ser técnica, sino también estrictamente ética. Para cerrar, me gustaría que se quedaran con una idea central. El derecho es una ciencia social porque nace de la convivencia humana, regula nuestras conductas y evoluciona junto con la sociedad. No es algo estático, no es ajeno a nosotros, está presente en nuestra vida diaria y por ello requiere de tal importancia. Ustedes como futuros profesionales del derecho, operadores del derecho, tendrán la gran tarea de comprenderlo, de aplicarlo y en su momento hasta de transformarlo, porque el derecho es cambiante, recordemos. Les agradezco muchísimo su atención.
en este tema tan interesante, básico de alguna manera, pero muy interesante, que es entender al derecho como la gran ciencia que es y no solamente como un conjunto de normas jurídicas. Gracias y nos vemos para la próxima. Que estén muy bien.